Buen día, soy Julia Pérez Bravo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Les voy a comentar hoy sobre los resultados de la investigación denominada Prácticas Socialmente Responsables y Acoso Laboral en un municipio como organismo político administrador. Como introducción, tenemos que el presente tema de investigación hace alusión a la responsabilidad social corporativa aplicada en una institución pública, la cual, al referirse al sector público, se le designa responsabilidad social gubernamental. En vista de que este es un tema muy amplio, solo en el presente trabajo se incluye lo relativo a los estándares laborales, tema que se hace interesante abordar, ya que recién empieza a permear en el interés de los políticos en México, aunque en otros ámbitos como el de rendición de cuentas o el de transparencia, no así en el de prácticas laborales, y se puede afirmar también que existe poca investigación en la materia. En la presente investigación también se incluye el tópico del maltrato o acoso laboral en la misma organización pública, mismo que se entrelaza con los estándares laborales de la responsabilidad social corporativa, en virtud de que la organización que permite el acoso o el maltrato laboral en sus prácticas no se puede decir que es una empresa socialmente responsable. A efecto de acotar la investigación, esta únicamente se refiere a la responsabilidad social gubernamental en el área laboral de una dependencia del municipio de San Juan del Río Querétaro, específicamente la Dirección de Cultura y Turismo, en donde se verificó la prevalencia o no del maltrato o acoso laboral en su capital humano. Se hace mención en el presente trabajo lo preocupante que resultan las prácticas de maltrato o acoso laboral, toda vez que pueden originar daños en el capital humano, los cuales van desde el tipo moral, el psicológico e inclusive el físico, como se puede ver en la literatura existente. Ello también puede originar daños en las organizaciones, tales como costos por el ausentismo laboral, por incomodidad en el trabajo o enfermedades provocadas por el mismo maltrato laboral, situación que, en ocasiones, no es percibida por los propios dirigentes de los organismos. Con la presente investigación, se buscó conocer las prácticas en materia laboral que utiliza la Dirección de Cultura y Turismo de San Juan del Río Querétaro en la administración 2015-2018 como un organismo socialmente responsable, particularmente aquellas prácticas que lleva a cabo para evitar el maltrato, hostigamiento, violencia laboral o mobbing. La metodología de investigación consistió en analizar el problema mediante un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, utilizando los tipos de investigación documental y de campo, usando el estudio del caso de la Dirección de Cultura y Turismo Municipal con el método hipotético deductivo y diseño no experimental. Los resultados derivados de los instrumentos de investigación dan muestra de que la dependencia tiene buenas prácticas laborales en un porcentaje del 40%. De igual forma, muestran que la existencia del acoso o maltrato laboral es baja, toda vez que se encuestó al 25% de los trabajadores de la dependencia y se encontraron prácticas de acoso en un 16.66%. Metodología. En cuanto a la metodología, considerando que la investigación se justificó y tomando en cuenta el objetivo de esta investigación, se llevó a cabo mediante un enfoque cuantitativo y con alcance descriptivo, utilizando los tipos de investigación documental y de campo. También se utilizó el estudio del caso de la Dirección de Cultura y Turismo Municipal de San Juan del Río Querétaro. Las técnicas utilizadas para la obtención de información fueron documentales y de campo a través de observación no participativa y cuestionario cerrado dicotómico. En cuanto a los resultados, se utilizó el cuestionario LIP 60, que es la versión española del LIP 45 de Lehmann, modificado por el Instituto de Psicoterapia e Investigación de Madrid, 1999. Este instrumento incluye 15 ítems nuevos y proporciona la posibilidad de respuesta del cuestionario, añadiendo grados de intensidad a las conductas
recibidas. De acuerdo con González y Rodríguez Sahuín, existen dos versiones españolas. En este caso se utiliza la versión dicotómica, la cual conserva las instrucciones de administración y metodología de respuesta del IP 45, que consiste en la verificación de si existen o no prácticas de acoso laboral, preguntando al sujeto en investigación si determinada situación de acoso ha tenido lugar, dándole como únicas opciones de respuesta sí o no. Dentro de esto se analizan 6 subescalas o grandes apartados del acoso. Estas son la subescala de desprestigio laboral, la de entorpecimiento del progreso, la de incomunicación o bloqueo de la comunicación, la de intimidación encubierta, la de intimidación manifiesta y la de desprestigio personal. En este trabajo, como decíamos, este cuestionario se aplicó al azar a los trabajadores de la dependencia, a quienes se encontraban disponibles o tuvieran interés en colaborar en la evaluación del acoso. Se empleó el cuestionario construido de manera dicotómica, es decir, solo se les permitía como respuesta sí o no. Este instrumento fue aplicado a la muestra de 10 personas, con la edad media de 48.27 años, con una desviación estándar de 18.22 y el rango de edades comprendido entre un mínimo de 40 y un máximo de 77 años. Fue, bueno, decíamos la media del grupo de 1.2 con una desviación estándar de 1.41 y rango de 1 a 5. Al establecer también la comparación por sexos, se detectaron marcadas diferencias en el IP total. La media en los hombres fue de 1.6 con una desviación estándar de 1.41 que duplicó a la de las mujeres, que fue de 0.8 con una desviación estándar de 0. En cuanto al género de los casos en que se manifestó el acoso laboral, el 33.33% fueron mujeres y el 66.66% hombres. Con esto, bueno, podemos decir, en este cuadro, denominado resultados de la existencia del acoso o maltrato laboral, podemos decir que en 10 de los ítems se reportó la existencia de acoso o maltrato laboral, y en 9 de ellos el 10% de los trabajadores manifestó haberlo experimentado, y en el ítem número 5 el 30% de los trabajadores manifestó haberlo experimentado. Es decir, el 30% de los trabajadores percibe que se critica injustamente su trabajo. A eso se refiere el ítem número 5. En este cuadro se ven los resultados resumidos de la existencia del acoso o maltrato laboral y observamos a qué subescala del cuestionario pertenecen los indicadores en los cuales salió positiva la existencia de acoso o maltrato laboral. Como decíamos, por ejemplo, en el ítem número 5, es indicador de crítica injusta hacia el trabajo, pertenece a la subescala de desprestigio laboral. Y así podemos ver diferentes ejemplos. También en el anterior, por favor, en el anterior, también podemos ver aquí como muestra a los trabajadores encuestados, que fueron el 25% del total de los trabajadores de la dependencia en estudio, y también podemos ver que en el sentido de la respuesta en los ítems de esta encuesta, el 16.66% dio positivo al acoso laboral y el restante 83.34% tuvo resultados no positivos al acoso laboral. Ahora, al anterior también, por favor. Entonces aquí, también en estas imágenes, en estas figuras derivadas de la investigación, encontramos que los encuestados que manifiestan existencia de acoso laboral por género, decíamos, el 33.33% son mujeres y el 66.66% fueron hombres. En esta figura, también los resultados de la existencia del acoso o maltrato laboral, esta figura nos muestra un resumen de los resultados que ya habíamos visto con anterioridad, donde se muestra en qué porcentaje
se ve afectado o da positivo al acoso laboral y en qué ítem específicamente. Bueno, como conclusiones, ¿qué tenemos? A partir de los resultados obtenidos posterior a los instrumentos de investigación, podemos puntualizar como conclusiones que respecto del maltrato laboral existe en una proporción pequeña o mínima en la dependencia en investigación. Los resultados nos indican que solo se encontraron prácticas de acoso en un 16.66%, es decir, en 10 ítems de los 60 que incluye el instrumento aplicado. Y que, en cuanto al género de los casos en que se manifiesta el acoso laboral, el 33.33% son mujeres y el 66.66% fueron hombres. No obstante, a que es mínimo la existencia del acoso o maltrato laboral, el propio presidente municipal en turno manifestó que era de su interés reducir estas prácticas al mínimo en esta y en todas las dependencias del municipio de San Juan del Río Querétaro como organismo político administrador. Por lo anterior, le serán presentados los resultados y las recomendaciones a efectos de que tome las medidas que considere pertinentes. Las recomendaciones derivadas de esta investigación son capacitar al personal en materia de responsabilidad social, así como en prácticas socialmente responsables en materia laboral, tanto a los pertenecientes a la dirección que se estudió en el presente trabajo, como a los de todas las secretarías, direcciones y organismos descentralizados. Esto para prevenir el maltrato laboral y fomentar un trato ético y responsable en el municipio de San Juan del Río Querétaro como organismo político administrador y entre todas sus partes interesadas. En cuanto a las referencias, bueno, estos son los documentos, todo lo que se utilizó para realizar la investigación en la parte documental. Muy bien, bueno, pues esta es toda la exposición de este trabajo de investigación. Quedamos a sus órdenes para cualquier otro asunto relativo. Gracias.